Ahora bien, amados Ajín, en la última clase, por decirlo así, en el último tema, estudiamos hasta el capítulo 26, si no me falla bien, no me falla la memoria, amados, hasta el capítulo 26 de este libro tan hermoso de Proverbios, amados. Y entonces, amados, veíamos cosas muy interesantes sobre la sabiduría correcta y real de un sabio, que es el tomar consejos, amados, y de cómo eso va a influenciar bastante nuestra vida para poder conducirla de la mejor forma, de la forma que el Eterno, así, amados, lo ha dictaminado en su bendita Torah. Ahora bien, amados, esta noche nos toca estudiar el tema número 27, o más bien el capítulo 27 del libro de Proverbios, amados. Capítulo 27 del libro de Proverbios, amados, para seguir aprendiendo y tomando, amados, esta hermosa sabiduría que el Eterno dio a Salomón, el rey más sabio del mundo, y que a través de ella podamos, decíamos, conducir nuestra vida de la mejor forma posible, amados, y sin tanto dolor como pasaría si no guardamos así sus mandamientos. Y empezamos entonces, amados, en esta noche, en el capítulo 27 del libro de Proverbios, en el verso 1, amados. Proverbios, capítulo 27, verso 1, para empezar, amados, a disfrutar esta noche la lectura de este libro. Y dice de la siguiente forma, amados, Proverbios 27, verso 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Bueno, amados, como vemos, este pensamiento es sumamente importante en la Torah completa y que, amados, aparece en otras partes de la bendita Escritura. Por ejemplo, Yeshua nos habla en Mateo capítulo 6 de que nosotros debemos afanarnos, amados, o no afanarnos más bien por el día de mañana, sino preocuparnos por cada día, por vivir el presente de la mejor forma, conforme a los mandamientos de la bendita Torah, amados, y no agobiarnos, no afligirnos por el día de mañana, porque dice Yeshua, cada día traerá su propio mal, amados. Y entonces también, por ejemplo, en la carta de Jacob, Santiago, dice que nosotros no podemos disponer sobre el día de mañana, que no podemos hacer planes, amados, diciendo o dando algo por hecho para el día de mañana, porque el Eterno es el dueño del tiempo y solamente Él sabe qué pasará en nuestro mañana. Entonces la Escritura completa nos enseña un principio, amados. El hoy es importante y, como vimos en una reflexión, el día de hoy es el día más difícil para vivir. ¿Por qué? Porque, como vimos, amados, en esa reflexión de Sukkot, el día de hoy es difícil de vivir porque el hombre normalmente vive en su futuro o vive en su pasado. Vive atormentado por los recuerdos del pasado o vive bien atormentado por la preocupación del futuro. Y entonces lo más difícil en nosotros como seres humanos, amados, está el vivir hoy. El vivir cada día, amados. Si gustan pueden escuchar ese tema, esa reflexión, se titula así: hoy el día más difícil para existir. Hoy el día más difícil para existir. Y entonces tratamos este tema durante media hora para saber, amados Ajín, que el Eterno demanda que nosotros vivamos este día, amados, porque el vivirlo de la mejor forma, el vivir el hoy de la mejor forma, traerá un mejor futuro, amados, y eliminará todo temor y toda angustia del pasado. Así que vivir el hoy, amados, es un gran mérito. Para vivir el hoy necesitamos de esperanza y confianza en el Eterno. La persona que confía en el Eterno vive el hoy. La persona que espera en el Eterno va a vivir el presente, va a vivir el hoy sin preocuparse tanto por el futuro ni atormentarse por el pasado. Así que el vivir el hoy, amados, es un gran acto de fe. Y también nos enseña la Torah que no podemos planear sobre el futuro porque el futuro le pertenece al Eterno. El Eterno quiere que nosotros hagamos hoy lo correcto, el día de hoy hagamos lo correcto sin estar pensando tanto en el futuro, amados, porque dice Yeshua, repito, cada día traerá su propio mal o su propio bien. Así que baste cada día, dice Yeshua, con su propio mal, amados. Hoy el día más difícil para existir porque, amados, prácticamente nunca lo hacemos. La Torah nos enseña que el justo debe vivir en el hoy, amados. Vamos a seguir leyendo entonces en el verso 2, amados. Proverbios capítulo 27 y verso 2. Lee lo siguiente, amados. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Alábete el extraño, o que te exalte el extraño para que se entienda, y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, amados. Este pecado o esta tendencia de nuestra carne, amados, a exaltarnos nosotros mismos, se conoce como autoexaltación.
La autoexaltación es un mal muy común, amados, en nuestras personas muchas veces, y no es otra cosa más que estar describiendo todo el tiempo nuestras características buenas, tanto en lo físico como en lo espiritual, y estar todo el tiempo, amados, alabándonos nosotros mismos, estar contando nuestros éxitos, a veces ni tan siquiera son reales, etc. El Eterno manda que eso se quite de nuestra vida, amados, y que realmente nosotros podamos disfrutar, amados, aquí en la Torah, pero no, amados, aquí autoexaltándonos, no diciendo todo lo bueno que hay en nosotros siempre, sino dice la Torah que mejor te exalte un ajeno, un extraño, y no tus propios labios, amados. ¿Qué se esconde detrás de la autoexaltación? ¿Qué se esconde detrás de la autoexaltación? Detrás de la autoexaltación se esconde, tristemente, amados, un profundo deseo de ser notado y tomado en cuenta. La persona que se autoexalta, lo que está buscando es ser tomado en cuenta, amados, porque lamentablemente en alguna etapa de su vida no lo fue. Tristemente, a lo mejor sus padres no lo tomaban mucho en cuenta, no recibió mucho afecto de los papás, no recibió mucho cariño, mucha exaltación de los padres, y tristemente crece con una falta de afecto de sus padres, una falta de afecto de su mamá, de su papá, y entonces después, amados, busca llenar ese afecto, ese vacío a través de la autoexaltación, porque siente un vacío y siente un profundo deseo de ser tomado en cuenta. Nosotros cuando venimos al Eterno debemos de sanar esas heridas del alma, perdonar a los que nos han dañado o a aquellos que no nos amaron, perdonar, y de esa manera, amados, tener valor propio, valor personal, para que no necesitamos que alguien nos exalte para sentirnos bien, que alguien nos diga que hacemos bien las cosas, que nos aplauda, no necesitar de eso, sino saber que para el Eterno somos importantes por el simple hecho de existir, por el mero hecho de creer en Él. Para el Eterno somos importantes, y que no necesitemos que alguien más nos exalte, nos alabe, y mucho menos nosotros mismos, amados. Baste saber que el Eterno nos toma en cuenta, y para Él somos sumamente hermosos e importantes en lo espiritual. Baruch Hashem. Así que la autoexaltación es algo que debe concluir en nuestra vida, sabiendo que el Eterno nos ama, y por ende nosotros también debemos amarnos y dejar los traumas del pasado, amados, y no buscar el afecto de las personas, sino solamente el afecto del Eterno, amados. Verso 4, amados. Proverbios capítulo 27, verso 4, amados, aquí. En Proverbios, amados, capítulo 27, verso 4, dice lo siguiente, amados, aquí espero que lo tengan ahí en sus casitas, amados, cerca de ustedes. En el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 4, dice lo siguiente, amados, aquí. Dice de la siguiente forma, Proverbios capítulo 27, verso 4, cruel es la ira e impetuoso el furor. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Amados, si el Eterno permite, este próximo Shabbat estaremos hablando todo un tema sobre este punto, la envidia, amados. ¿Qué tan dañina es en nuestra vida? ¿Qué tan dañina es, en nuestra vida? Y también, amados, aquí, ¿cómo erradicar eso de nuestra vida, amados? ¿Cómo erradicar ese mal tan grave que es la envidia, amados? Tan grave y tan común que es la envidia. Ahora bien, amados, ¿qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? ¿Por qué la Torah lo marca como algo grave, la envidia? ¿Qué es la envidia? La envidia, amados, es la manifestación de la inconformidad de lo que uno es o de lo que uno tiene. Cuando nosotros, amados, estamos inconformes con lo que somos o con lo que tenemos, pasa algo triste. Cosechamos envidia en nuestro corazón. Cuando nosotros, amados, estamos inconformes con lo que somos o con lo que tenemos, desarrollamos envidia, amados. La envidia, a su vez, llevará al rencor. La envidia lleva al rencor. Entonces, la envidia va a causar rencor contra el Eterno muchas veces en la gente, o contra aquel que posee algo que nosotros no tenemos. Entonces envidiamos a alguien o algo, y entonces eso crea rencor en nuestro corazón, y ese rencor lleva a odiar a la persona que creemos tiene lo que yo debía tener, lo que yo necesitaba tener, amados. Entonces, por eso necesitamos entender, amados, para no tener envidia, para curar la envidia de nuestro corazón, si es que hay eso en nuestra carne, que es un fruto de la carne, dice Gálatas capítulo 5, entonces la envidia, amados, por eso así se cura, entendiendo que nosotros, amados, a veces no conseguimos cosas,
y a veces las envidiamos porque nos falta esfuerzo, amados. Muchas personas que han logrado cosas es porque se han esforzado para obtenerlas. Como vimos en el tema pasado, en el tema Shabbat, amados, la bendición y la maldición nunca vienen sin causa. La persona que es bendita, que es bendecida, amados, inclusive en el mundo el Eterno los ayuda, es porque han hecho un gran esfuerzo para obtener eso, amados. Muchas personas obtienen algo, un título universitario, dinero, posesión económica, bienes materiales, etcétera, porque han hecho un gran esfuerzo para lograrlo. Nosotros, amados, a veces no dedicamos el tiempo suficiente ni el esfuerzo suficiente a lograrlo. Y entonces, cuando nos vemos en la situación de no tener lo que quisiéramos, desarrollamos envidia a aquel que sí lo tuvo, pero no entendemos que aquel que lo tuvo o que lo tiene es porque ha hecho un gran esfuerzo para lograrlo. Y entonces, en vez de tener envidia y de desanimarnos, lo que debemos hacer es luchar por esa bendición, luchar para tenerlo, tener esfuerzo, tener dedicación, amados. Muchas de las cosas que nosotros queremos, amados, no dependen de fuerza ni sabiduría. Para lograr muchas cosas, amados, según la Torah, en esta vida, no depende de nuestra fuerza ni sabiduría. De lo que depende, amados, es de la diligencia con que lo busquemos, del empeño que pongamos para poder lograr eso, amados. Si tú te propones estudiar, lo vas a lograr y vas a tener una carrera universitaria como cualquier otra persona, pero todo depende de empeño, de esfuerzo, de dedicación. ¿Quieres aprender Torah? Lo vas a hacer. Dedícate a estudiar, a leer libros, a leer la Torah. Vas a conocer Torah. Todo se puede lograr prácticamente en esta tierra, amados, con esfuerzo. Entonces, por eso decíamos, amados, el camino fácil de la persona que no conoce Torah es envidiar a aquel que ha conseguido algo, pero no nos fijamos lo que esa persona, amados, ha trabajado para lograrlo. Por eso dicen los sabios de Israel una gran enseñanza: la envidia no es mala. ¿Cómo? ¿La envidia no es mala? No, siempre y cuando no envidies lo que la persona tiene, sino el esfuerzo que llevó a conseguirlo. Dicen los sabios de Israel, este pensamiento es de los sabios de Israel: si tienes envidia, está bien, pero envidia no los logros de una persona, sino envidia el esfuerzo que tuvo esa persona para lograrlo. ¿Se dan cuenta el pensamiento? Bueno, lo importante no es que nosotros intentemos conseguir algo y envidiemos lo que la persona tiene, sino que intentemos hacer el esfuerzo que la persona tuvo para lograr eso. Decíamos, la persona logró tener una casa, detrás de esa casa que hay mucho esfuerzo. Entonces, si nos dedicamos a tener el mismo esfuerzo, lograremos también una casa. Y así en cualquier cosa, amados. Entonces, dicen los sabios de Israel, no envidies los logros de una persona, envidia el esfuerzo que llevó esa persona a conseguirlo. Y entonces te das cuenta, el enfoque está como justos, no en envidiar algo que la persona posee en esta tierra. El punto está en que nosotros dediquemos tiempo al esfuerzo y así en ese esfuerzo llegarán también las bendiciones. Recuerden la enseñanza de este Shabbat: detrás de la bendición y de la maldición siempre hay una causa, siempre hay algo que trajo la vida o la muerte, la bendición o la maldición. En este caso, la bendición tiene siempre detrás un gran esfuerzo en la persona que lo ha conseguido, amados. Y número 2, amados, debemos entender también algo muy importante para erradicar la envidia de nuestro corazón. Porque claro, es sumamente mala la envidia. Y entonces el sábado decíamos, el Shabbat, vamos a platicar sobre esto en específico, todo un tema. Pero ahora, amados, debemos entender que todo lo que el hombre tiene, amados, es por orden del cielo. Todo lo que el hombre tiene es porque el cielo lo ha determinado, lo ha decretado, amados. Todo en esta vida es decretado del cielo, tanto lo físico como lo espiritual de una persona, lo que tiene, lo que le posee en esta tierra, todo es decretado desde los cielos, amados. Y entonces la envidia resta la fe del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente dice que es injusto que esa persona lo tenga. Pero si el Eterno ha dictaminado que esa persona lo tenga, es justo y se acabó. Él dará cuenta de cada cosa que venga a sus manos, tanto en lo físico, repito, como en lo espiritual. Mas, sin embargo, todo viene de la mano del Eterno y Él decreta todo, amados. Así que envidiar a alguien es decir al Eterno que uno no está de acuerdo con su voluntad y caeríamos en un pecado doble. Por eso, amados, la envidia es algo que tiene que quitarse de nuestra vida, amados, porque desagrada en gran manera al Eterno. Y eso lleva al odio, y el odio lleva
a otras cosas más graves, amados. Baruch Hashem, quitemos pues toda envidia, dice Shaul, celos, arrogancia, etcétera, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. 27, verso 5, amados. Proverbios capítulo 27, verso 5. Dice de la siguiente forma, amados: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Verso 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, la sinceridad contra la hipocresía. La sinceridad contra la mentira. Las personas que nos estiman, amados, son las que nos reprenden, y las que nos adulan realmente son las que nos odian a veces, amados. Entonces, detrás de toda persona que adula hay una persona que envidia. Recuerden el punto que acabamos de leer, verso 4. Detrás de la adulación hay envidia. Lo que te adulan es lo que te envidian. Entonces, la persona que está adulando, diciendo cosas agradables, es porque muchas veces está envidiando eso que el Eterno te ha dado. Envidia tu coche, envidia tu trabajo, envidia tu familia, envidia tu posición económica, envidia tu posición espiritual, envidia eso y lo adula. La gente sincera es la que te reprende y la que te dice realmente la realidad de las cosas. Y esa gente, amados Sajín, es la de gran valor delante del Eterno. Ahora bien, por eso dice el pasaje que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Baruch Hashem, vemos, hasta hay un dicho, ¿no? El beso de Judas. Judas llegó y besó al maestro, pero era hipocresía para entregarlo. Entonces, amados aquí, por eso es importante ser sinceros y entender, amados, que el amor no siempre se muestra con halagos, sino con respeto y con reprensión, para que la persona sea mejor cada día en su vida, amados. Baruch Hashem. Seguimos, amados, verso 7, 27, verso 7. Dice de la siguiente forma, amados, aquí espero que lo tengan ahí frente a sus ojitos, y dice de la siguiente forma: el hombre saciado desprecia el panal de miel. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Está muy interesante este verso, amados. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Bueno, ¿qué pasa acá, amados? La insatisfacción de la vida no depende de abundancia o escasez. La insatisfacción no depende de abundancia o escasez, sino de falta de gratitud al cielo. La persona, amados, que no es agradecida al Rey del cielo, que es Elohim, siempre vivirá insatisfecha a pesar de tener mucho. A pesar de poseer muchas cosas en lo espiritual o en lo físico, será una persona insatisfecha y por ende, amados, una persona que no se sacia con nada. Agradecer por lo que tenemos hace la verdadera abundancia. ¿Quién es el rico? Dicen los sabios de Israel. Aquel que está conforme con su porción. ¿Quién es el rico? Aquel que está conforme con lo que tiene. ¿Quién es el pobre? Aquel que piensa que necesita más para existir. Ese es el pobre. Una persona puede ser pobre espiritualmente, aunque sea rico físicamente. Entonces, la insatisfacción de la vida no depende de abundancia o de escasez, sino de agradecimiento. Si la persona tiene poco o tiene un vaso de agua solamente en esta vida, pero ese vaso de agua lo agradece al Rey del cielo, lo agradece al Eterno, bendito sea por los siglos, entonces esa persona es abundante, tiene abundancia. Pero si una persona tiene, amados, miles de cosas, pero no agradece por nada, siempre vive insatisfecho en esta tierra, amados. Eso es lo más común en esta tierra. Por eso, amados, acumular bienes u otras cosas, amados, no es un sinónimo de felicidad. La persona que acumula bienes u otras cosas no es feliz, sino que es un símbolo o una señal de insatisfacción. De hecho, la persona avarienta y codiciosa es reflejo de un alma insatisfecha. La persona codiciosa y avarienta es reflejo de un alma insatisfecha. En pocas palabras, un alma, amados, que nunca se saciará de recibir, un alma que nunca se sacia de conseguir. ¿Por qué? Porque no es agradecido, no agradece al Eterno lo que tiene y por ende, por más que posea, siempre vivirá insatisfecho, amados, insatisfecho.
Entonces la insatisfacción no depende de abundancia o escasez, sino de agradecimiento al cielo. Si tenemos poco pero agradecemos al Eterno, estaremos satisfechos. Si tenemos mucho pero somos ingratos al Eterno, siempre, amados, que vamos a querer más para llenar ese vacío tan terrible que hay en nuestra alma, amados. Verso 10, amados, 27, verso 10. Dice lo siguiente, amados: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. ¿Qué está diciendo aquí Salomón, amados? No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano. Está hablando de un hermano en sangre, no de un hermano espiritual. Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. ¿Qué está diciendo aquí Salomón, amados? Que en otra parte también lo dice, que muchas veces un amigo es mejor que un hermano en sangre. Lo que nos dice este pasaje es que debemos de guardar buena relación con los que nos rodean, amados, con gente que no es nuestra familia, ya que no sabemos qué día podríamos necesitar de alguien, amados, y es mejor, dice la Torá, amigo cerca que hermano lejos. Eso significa, amados, que cuando uno tiene una relación agradable con las personas, esas personas un día se comportarán inclusive mejor que tu familia. ¿Por qué? Porque has dado un buen testimonio y te has portado de una forma agradable con esas personas. Y viceversa, la persona que está todo el tiempo contendiendo con sus vecinos, cuando necesita algo simplemente encontrará la puerta cerrada. Entonces, por eso, amados, una persona a veces sin ser nuestra familia se va a comportar mejor que la familia, porque hemos dado un buen testimonio delante de ellos y hemos mostrado también bondad hacia nuestro prójimo sin ser nuestra familia. Entonces, es lo que dice este pasaje. Es mejor que tengas a un amigo, alguien que no sea de tu familia, cerca, que a un hermano lejos. O sea, es mejor, amados, que hagamos buenas relaciones con las personas que nos rodean que inclusive tener familia, amados. Es lo que trata de decir este pasaje. Hacer la shalom con todos, dice las cartas del nuevo pacto, amados, de los escritos del primer siglo, en lo posible vivir en paz con los que nos rodean, porque dice la escritura en Hebreos, amados, que vivir en paz en lo posible, porque sin Kedusha nadie verá al Eterno. Vivir en paz con los que nos rodean en lo posible, dice la Escritura. Es un ejemplo, es un decir. Debemos de vivir en paz con los que nos rodean, porque, amados, nunca sabemos cuándo necesitaremos de gente que no es nuestra familia. Verso 18, amados. En el verso 18 lee lo siguiente: quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra, amados. Bueno, un buen empleado o administrador será aquel que vigila sobre los intereses de su Señor como si fueran del mismo. ¿Quién es un buen administrador? ¿Quién es un buen administrador? Aquel que vigila sobre los intereses de su Señor como si fueran del mismo, amados. Tú, amado Ak o amada Jod, que si de repente trabajas para alguien, sea creyente o no sea creyente, la Escritura manda, amados, que seas buen empleado o buen administrador. Y entonces, amados, ¿quién es un buen administrador? Aquel que trata los bienes de su Señor como si fueran de él mismo. Esto en lo espiritual se le conoce como un siervo fiel y prudente. Aquel que administra los bienes de su Señor como si fueran de él mismo, amados. Y créame, amados, que hemos conocido gente así, inclusive en el mundo. Gente, amados, ajín, que trabaja en cierto lugar, amados, y esa gente es fiel a su patrón, fiel a su Señor, en pocas palabras. E inclusive, amados, pareciera que la tienda donde trabaja es de él, porque es fiel a su Señor, es fiel a su trabajo, es honesto, trata bien a las personas, etcétera, amados. Y entonces la Torá marca que esa persona es una persona sabia y una persona justa. ¿Por qué? Porque está cuidando los intereses de su Señor como si fueran del mismo. Esa persona, amados, tendrá honra, le subirán el sueldo, subirá de puesto, lo subirán a un mejor rango, amados, que a la persona que no lo hace, etcétera, amados. Dice la Torá, esa persona tendrá honra, tendrá honores, tendrá una mejor vida por ser una persona
fiel y honesta. La fidelidad es recompensada, amados, de una forma sumamente alta, según la Torah. Seguimos en el verso 19, amados. Proverbios 27, verso 19 dice lo siguiente, amados ajín: como el agua en el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Como el agua en el rostro corresponde al rostro, amados, así el corazón del hombre al hombre. El corazón del hombre, amados, es el más claro reflejo de lo que nosotros somos. Nuestro corazón es el reflejo más claro de lo que realmente somos. Pero, ¿cómo sabemos qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo sabemos, amados, qué hay en el corazón de la persona? Bueno, Yeshua lo dijo: por sus acciones. Por las acciones de una persona conocemos qué hay en su corazón, amados. ¿Cómo? Bueno, dice Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, dice Yeshua, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, el caso es que, amados, del corazón surgen todas estas cosas, tanto buenas y como malas, que después se hacen actos físicos. Entonces, ¿cómo sabemos que hay en el corazón de un hombre? Simplemente dice Yeshua: por sus frutos, por cómo actúa esa persona, así es su corazón. Dice Salomón: tal es su corazón, tal es él. Tal es su pensamiento, tal es él. Así como el rostro corresponde, el reflejo del agua corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Entonces, las acciones que tenemos muestran qué corazón tenemos. Y lógicamente nosotros debemos de guardar una conducta fiel y respetable, amados, para mostrar que realmente somos discípulos de Yeshua HaMashiach. Verso 22, amados. 27, verso 22. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el bisón, no se apartará de él su necedad. Aunque majes al necio en un mortero, dice, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Bueno, amados, ¿qué es la necedad? Otra pregunta: ¿qué es la necedad, amados? ¿Qué es la necedad? La necedad es, amados, simplemente la renuencia en dejar de hacer la maldad. La necedad se traduce como la renuencia, la necedad, la renuencia en dejar de hacer la maldad, por más consecuencias que le ocurran a la persona, amados, por más accidentes que le ocurran, por más consecuencias que tenga en su vida por hacer el mal, la persona insiste en hacer el mal. Esa persona es una persona necia. Por más consecuencias que tenga en su vida por hacer el mal, la sigue haciendo. A eso la Torah lo llama necedad. Y por eso dice: aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. O sea, por más cosas que le pase, no se apartará de su necedad, amados. Eso es triste, amados, es terrible, y tristemente, amados, lo vemos todo el tiempo entre creyentes y no creyentes en el Mesías, el que las consecuencias de su maldad no los alejan aún así de su pecado. Pueden tener consecuencias tristes en su vida, pero con todo eso no se apartan de su necedad. Qué triste, amados. Bueno, seguimos, amados. Ahora en el capítulo 28. Entramos al capítulo 28 esta noche, amados. Capítulo 28 del libro de Proverbios, y vamos a leer el verso 5. En Proverbios 28, verso 5, amados, dice lo siguiente: los hombres malos no entienden el juicio, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Eterno entienden todas las cosas. Qué hermosa promesa es esta, amados. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Eterno entienden todas las cosas. El seguir a Elohim nos dará una respuesta a cada suceso que vivimos, por más inexplicable que parezca a nuestro entendimiento. Cuando nosotros seguimos al Eterno, amados, encontraremos respuesta a las cosas que aparentemente no la tienen
en nuestro cerebro, en nuestra lógica, amados. Entonces, cualquier accidente, cualquier pérdida económica, cualquier enfermedad, cualquier cosa que parezca grave e inexplicable en nuestro entendimiento, lo tiene en los caminos del Eterno. Y el justo entiende todas las cosas, tiene discernimiento y sabe por qué pasan las cosas, amados. La pregunta más común que se hace la persona al vivir una tragedia es: ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué a mí? Es la pregunta más común que se hace la persona. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí me asaltaron? ¿Por qué a mí me pasó esta enfermedad? ¿Por qué mi papá esto? ¿Por qué mi mamá el otro? ¿Por qué a mí? Es la pregunta más común que surge en el corazón de la persona cuando algo malo viene a su vida y no conoce la Torá. El sabio, el que guarda Torá, tiene una respuesta, amados, porque el Eterno mismo se la va a dar. El Eterno mismo le va a dar una respuesta y va a entender todo juicio del Eterno, toda dictaminación de los cielos, todo decreto de los cielos lo va a entender, porque tiene sabiduría desde arriba, tiene sabiduría de los cielos y va a entender justicia, juicio y equidad, dice también el libro de Proverbios. Así que, amados, una de las más grandes bendiciones que tenemos y a veces no lo agradecemos, no lo tomamos en cuenta, es esta: que nosotros entendemos el por qué o para qué más bien pasan las cosas. Eso es algo hermoso, amados. Esa respuesta es de las mejores y las más grandes que podemos tener en la vida. Entender por qué y para qué pasan las cosas que son inexplicables en nuestro entendimiento. Siempre hay un porqué bueno, y es bueno. Siempre hay un porqué benéfico, amados, a las cosas más terribles que nosotros podemos vivir. Siempre hay un porqué bueno en nuestra vida, y eso solamente lo entiende el justo o la justa que se dedica al estudio de los mandamientos del Eterno. 28, verso 6, amados, 28, verso 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mejor es el pobre que camina en su integridad, amados, que el de perversos caminos y rico. La honestidad es la riqueza para el justo, amados. La honestidad es una riqueza para el justo y el dinero lo secundario. La honestidad es la verdadera riqueza para el justo, amados, y por eso lo atesora, y el dinero es lo secundario, ya que sabe que todo lo que el hombre haga deshonestamente, así también lo perderá. Todo lo que el hombre, amados, haga deshonestamente, así también lo va a perder. No hay riquezas de impiedad duraderas, ni limpias de dolor para aquel que las practica. El hombre que consigue riquezas a través de caminos perversos no encontrará la prosperidad, sino todo lo contrario, amados. Tarde o temprano, mucho dolor en su vida, o inclusive perderá aquel que ha conseguido, amados, aquí. Entonces, por eso dice la Escritura: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Para el justo, la honestidad es entonces, amados, su mayor tesoro. Verso 10. El que hace errar a los rectos heredarán el bien. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Malos perfectos heredarán el bien. Bueno, Yeshua HaMashiach, amados, también nos habló sobre esto, y de que aquel que hace errar a un hijo, dice que le sería mejor, amados, atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. ¿Lo recuerdan, amados? Amén, así lo dijo el Mesías. Quien hace, dice, tropezar a uno de esos pequeñitos, mejor le sería, dice, tomar una piedra de molino, que eran piedras grandotas, amados, atársela al cuello y arrojarse al mar junto con esa piedra. Amados, entonces, el ser tropiezo, amados, a un hermano en la fe es algo muy triste, amados, y terrible, de lo peor que podemos hacer. El que nosotros seamos un tropiezo, o sea, que hagamos errar a alguien con nuestro ejemplo, o bien con nuestra conducta, o orillándolo a algo malo, el que nosotros influenciemos a alguien a hacer lo malo, es de las peores cosas que podemos hacer, amados. Yo, como les he comentado siempre, amados, una cosa es que yo me pierda y otra cosa que yo haga que los demás se pierdan. Eso es, lógicamente, amados, un juicio sumamente peor. El que yo me pierda es decisión mía, con malas acciones, pero el que yo haga errar a los demás y los lleve por un camino equivocado,
Qué triste sería, amados. Es de las peores cosas que la persona, amados, puede hacer en esta vida. Ahí cabe la enseñanza nuevamente de los maestros. Un maestro, amados, que está haciendo errar a la gente, que los está llevando por caminos equivocados, que les enseña antijudaísmo, que ya vimos que es el odio al pueblo judío por la fe, que les enseña antisemitismo, que les enseña cosas terribles. Bueno, esa gente, amados, está consiguiendo un juicio muy grande sobre él, porque aquí lo dice, amados, el que hace errar a un justo del camino de la rectitud, entonces él mismo caerá sobre esa fosa y no heredará nunca el bien, parafraseando. Así que, amados, no se hagan maestros muchos de ustedes, dice Jacob, sabiendo que recibirán mayor condenación, amados. Triste es ver errar a la gente, pero más triste es ver cómo, amados, gente hace que otras personas caigan a la perdición. Eso es tristemente peor, amados. Verso 14, amados. Verso número 14. 28, verso 14. Muy dichoso el hombre que siempre teme a Elohim. Muy dichoso el hombre que siempre teme a Elohim. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Muy dichoso es el hombre que siempre teme a Elohim. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es una gran bendición, amados, temer a Elohim. Es una ¿qué? Gran bendición, amados, temer al Eterno. Todo lo bueno le vendrá a la persona que teme a Elohim. Todo lo bueno, amados, todo lo bueno en esta tierra le vendrá, y todo lo bueno de los cielos le vendrá a aquel que teme a Elohim, amados, como una añadidura. Lo demás, amados, el no temer al Eterno es una tragedia y le vendrá también lo malo por añadidura. La mayor bendición, por eso dice Salomón, muy dichoso, el hebreo dice Ashrei. Esa es la palabra que usa acá, Ashrei, que significa eso, dichoso, alegre, bendecido, el hombre que siempre teme a Elohim, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Verso 15, el que sigue, amados. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Otra versión dice lo siguiente, amados, para que se entienda de una mejor forma este verso. Otra versión traduce así: para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar, amados. ¿Qué significa esto? Bueno, que para una persona, amados, ajín, tener un gobernante perverso es como tener al lado un oso o un león a punto de atacarlo, matarlo. Miremos el mundo, amados. Echemos un vistazo al mundo actual, a Corea del Norte, tristemente a los hermanos que están allá en Venezuela, en Cuba, en otros países donde han habido dictadores, amados, y que los han llevado a la catástrofe, amados. Entonces dice Salomón, tener a un gobernante necio, malvado, es tan peligroso como tener un león o un oso a punto de atacar al lado, amados. O sea, algo trágico para el pueblo. Por ello, el único rey que juzgará al mundo con justicia será el rey Mesías, Yeshua HaMashiach, amados. Que sea pronto en nuestros días. Verso 21, amados, seguimos. En el verso 21 dice lo siguiente: hacer acepción de personas no es bueno. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Bueno, igualdad hay en el corazón del justo. Igualdad hay entonces, amados, en el corazón del justo, ya que su corazón se asemeja al de Elohim. La igualdad es algo que el justo tiene. El tratar a la gente con equidad, con igualdad, sin hacer acepción de personas, es de justos, amados, en el cual no hay acepción de personas para juzgar o para bendecir. La persona que teme al Eterno no hace acepción de personas, no mira mejor al débil que al fuerte, no mira mejor al pobre que al rico o viceversa. No hace acepción de personas, porque su corazón es como el del Eterno, quien no hace acepción de personas para juzgar o para bendecir. Así que, amados, la igualdad, la equidad es un atributo también de la gente justa. Verso 22, amados. Verso 22, ya prácticamente estamos acabando en esta noche.
Y vamos a leer el verso 22. Lee lo siguiente: se apresura a ser rico el avaro, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Es un verso muy tremendo, amados, muy hermoso. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Al avaro le va a venir pobreza espiritual como en primer lugar. ¿Qué es la pobreza espiritual, amados? La mezquindad. La gente pobre espiritualmente es la gente que no comparte nada con su prójimo o que comparte muy poco, como ya vimos también en un tema sobre eso, sobre pobreza espiritual. Que la gente, amados, aquí que es codiciosa o avara, amados, lo vimos también en el tema pasado, ni tan siquiera quiere dar un pan al hambriento, porque es avaro, porque está pensando todo el tiempo en el valor de las cosas y no quiere compartir lo que tiene, porque es avaro. El justo comparte lo que tiene. Y el justo entonces, amados, comparte. El avaro no hace eso. Y es entonces un pobre espiritual. Tiene pobreza espiritual. Eso significa que aunque tenga bienes materiales, su espíritu es mediocre, es pobre. Y así será, amados, cuando el reino del Mesías venga. Esa persona será pobre para siempre, eternamente, amados. Pero número 2, la pobreza material también le vendrá al avaro. Como Lot, por ejemplo. La Torá nos enseña el ejemplo de Lot, sobrino de Abraham. Lot se fue a Sodoma y Gomorra para hacerse rico porque eran ciudades muy buenas económicamente. Así que Lot viajó a Sodoma a hacerse rico. ¿Y qué pasó con Lot? Bueno, al sacrificar la Torá, lo que hizo Lot fue quedar sin nada. Lot entró a Sodoma para hacerse rico y se enriqueció apresuradamente, pero cuando Sodoma fue destruido, Lot empobreció apresuradamente, porque ese es un fin, amados, también tristemente, del hombre avaro. Dice el verso, se apresura a ser rico el avaro, quiere ser rico pronto, y en esa prontitud, en esa premura de hacerse rico, ¿qué hará? Defraudará al pobre, robará, será deshonesto, etcétera. Hará 1000 cosas malas que la Torá prohíbe con tal de enriquecerse. Pero al fin de cuentas esa persona acabará en la pobreza. Pobreza espiritual eternamente, en la pobreza espiritual, pero también, amados, en la pobreza física. Abraham, por su parte, a diferencia de Lot, Abraham buscó lo espiritual y vino a él también lo material. Entonces, amados, aprendamos de Abraham y no de Lot. Verso 25, amados. 28, verso 25. Dice lo siguiente: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en el Eterno prosperará. Aquí no se entiende muy bien, amados, y vamos a ver qué dice otra versión en el mismo pasaje. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Eterno resulta en prosperidad. Está ligado al verso anterior que leímos, amados. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Eterno resulta en prosperidad. Bueno, amados, esto es claro, amados. ¿Por qué? Porque el hombre avariento, amados, aquí decíamos, va a suscitar todo tipo de contiendas, pleitos y pecados para hacerse rico. Mas el que confía en el Eterno, como Abraham, tendrá prosperidad, tendrá bendición. 1, porque sabe agradecer, y 2, porque no está transgrediendo la Torá con el fin de enriquecerse, amados. Entonces será muy bendito en todo lo que hace. Verso 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en el Eterno el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, amados, esto lo vimos en el tema anterior. El que escucha consejos es sabio. El sabio no es aquel que tiene mucha inteligencia, mucho IQ, o sea, mucho cerebro para hacer las cosas. No, el que es sabio, el sabio es el que sabe escuchar reprensiones y consejos, amados. Lo demás es necedad y también orgullo. El no escuchar un consejo es necedad, pero también orgullo. El que confía en su propio corazón, dice la Torá, dice Proverbios, es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Verso 27 para concluir esta noche. Concluimos con el verso 27, amados, y dice lo siguiente:
El que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Qué quiere decir aquí Salomón, amados? Bueno, el que da al pobre no tiene pobreza. ¿Por qué? Porque una de los mayores, ¿cómo decirlo? Las mayores formas, amados, de conseguir bendición, como hemos dicho, o maldición, está en nuestra conducta hacia la gente necesitada. ¿Cómo nos comportamos hacia los necesitados? Ese será también, amados, será una fuente de bendición o maldición según Proverbios y según la Torá. Si cerramos nuestro corazón a la gente necesitada, el Eterno cerrará nuestros oídos cuando clamemos a Él. Si no ayudamos al pobre, el Eterno nunca bendecirá nuestra vida, amados, etc. Dice, el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones, amados. Entonces aprendemos esto, amados, que gran parte de la bendición o maldición en nuestra vida depende cómo nos comportamos a la gente pobre. Entonces aquí se cumple, amados, el principio que hemos venido platicando durante todos estos días. Bendición o maldición siempre tienen una causa. Tenemos bendición, hay una causa. ¿Por qué vino la bendición a nuestra vida? Tenemos maldición. En este caso, hay una causa. ¿Por qué vino esa maldición? Y tal vez esta es una de las causas, el que hemos cerrado nuestro corazón a la gente necesitada. Abramos su corazón a la gente necesitada y tendremos muchas maldiciones. Y no envidiaremos a aquel que prospera, porque nosotros mismos hemos prosperado. Baruch Hashem, bueno, amados, entonces hasta acá, amados, el tema de Proverbios por el día de hoy. Hasta acá, amados, el tema de Proverbios hasta el día de hoy. Y, amados, si el Eterno permite, el próximo Shabbat seguiremos estudiando Proverbios, amados. Pero, amados, aquí, para empezar...